los 10 mandamientos. El número 10 como que representa la totalidad o el estar completos, amén. Porque los 10 mandamientos encierran todos los demás mandamientos. Y también habla el Señor sobre muchas cosas que hizo. Por ejemplo, los 10 leprosos, que sanó a los 10 leprosos. Habla de las 10 vírgenes. Habla sobre... dice que le estaba leyendo en Génesis que cuando dice la palabra dijo Dios, se menciona 10 veces en la creación. Cuando Dios hizo la creación, dijo Dios, esa palabra se repite 10 veces. Y hay muchas cosas que Dios habla a través de estos 10 días. Y también habla sobre 10 días de pruebas, amén. Y vamos a ver en la escritura donde mencionan esa parte de que hay pruebas de 10 días, amén. Y en primera de Pedro, pues es el apóstol que nos dice que tenemos que pasar por pruebas, así como el oro. Y el rey David también nos dice en Salmos 66, 10, pueden verlo en las diapositivas, amén. Dice, tú nos has probado, oh Dios, nos has purificado como se prueba la plata, dice, amén. También aquí habla sobre otro material que se prueba y es la plata, amén. Y ya el rey David en el Antiguo Testamento, pues ya se menciona que realmente las pruebas son para purificarte, amén. Son para que puedas ser exaltado, ser levantado, fortalecerte cada día más a través de las pruebas, amén. Y esto pues me indica que tenemos que pasar por pruebas. Muchos no quisiéramos pasar por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, pero tenemos que pasar por pruebas, así como un alumno cuando va a la escuela. Tienen que probar a ver qué tanto conocimiento adquirió. Así el Señor también nos prueba, amén. Pero recuerden que las pruebas no son todo el tiempo tampoco. Solo es un tiempo. ¿Cuántas horas le dan para hacer un examen a alguien, una prueba a alguien? Solo es un tiempo breve, amén. Entonces, las pruebas son breves. No es todo el tiempo que estás en la prueba, pero tenemos que aprobar en esas, porque si no apruebas, vas a volver a repetir el examen otra vez, te lo van a presentar otra vez hasta que apruebes, amén. Tienes que repasar otra vez para volver a tener éxito en esa prueba, amén. Y el Señor es así. El Señor tiene misericordia de nosotros, que quiere moldearnos, quiere cambiarnos, quiere transformarnos, amén. Y vamos a ver un ejemplo de cómo un varón de Dios venció estas pruebas, amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26, en esta nueva traducción viviente, dice así, amén. Si lo tienen, dicen amén, o pueden verlo en la diapositiva. Dice la palabra: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Amén. Y pues ustedes conocen la vida de Moisés. ¿Quién no ha escuchado la vida de Moisés? Que levante la mano. Todos, hasta los niños, han escuchado la vida de Moisés, cómo libertó a través de Moisés a su pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, amén. Pero dice aquí la palabra que este varón, dice cuando ya fue adulto, dice, en otras versiones dice cuando ya era maduro, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, amén. Y dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado, amén. Y así tenemos que tener esa actitud como tuvo Moisés, amén. No disfrutar los placeres momentáneos del pecado, y prefirió, dice, ser maltratado por causa del pueblo de Dios. Pero ¿qué estaba viendo Moisés? ¿Qué era mejor para él a pesar de la
prueba que le iba a pasar. Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, teniendo la mirada ¿en dónde? Dice, teniendo la mirada en la gran recompensa que recibiría. Amén. Así nosotros también, hermanos, tenemos que tener puesta la mirada en la recompensa que el Señor nos va a dar. Amén. Dice que Él nos prometió una tierra nueva, nos prometió una tierra espiritual donde vamos a poseerla. Dice, nos dio casas celestiales. Entonces tenemos que tener nuestra mirada allá. A pesar de que nosotros estamos aquí todavía, a pesar de las pruebas que podamos pasar en esta tierra, dice la palabra que son momentáneos nada más, no es todo el tiempo, pero vamos poniendo la mirada allá arriba porque de ahí viene nuestra patria. Amén. Como cantábamos hace rato, dice que vamos a estar en las calles de oro, en el mar de cristal. Amén. Entonces ese es el lugar donde vamos a estar. No hay que poner nuestra mirada en esta tierra. Amén. Porque este Moisés, si conocen su vida, él se fue un tiempo al desierto. Dice que se fue 40 años al desierto, vivió 40 años. Amén, gloria a Dios. Dice que estuvo 40 años en el desierto, pero tuvo que pasar otros 40 años cuando Dios lo llamó, porque realmente Dios lo llamó a los 80. Y dice aquí la palabra que cuando ya era adulto, dice, cuando ya era maduro, dice, entonces rehusó llamarse hijo de Dios. Él ya no quiso ser un egipcio y prefirió ser un hijo de Dios. Amén. Tenemos que desecharnos del viejo hombre, tenemos que rehusarnos llamarnos hijos de aquí, de esta tierra. Amén. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y pues Dios tenía planes con Moisés, porque no era cualquier plan, porque dice la palabra que Dios, sus pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros. Amén. Y en cada prueba que nosotros pasamos, no es una prueba de experimentación. Amén. No es una prueba de que a ver qué le pasa o a ver qué sucede. No, Dios ya tiene fijado el plan, fijado un plan específico para ti. Dios te está probando en cada cosa, pero para que seas perfecto, como dice la palabra, así como yo soy perfecto, dice el Señor. Amén. Entonces, vamos a buscar otro versículo donde habla igual de estos tiempos de prueba. Amén. Dice la palabra en Hechos 2:1. Amén. Vamos a leer esta porción nada más y ya les explico de qué se trata. Dice la palabra Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Amén. Aquí estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? De los discípulos, de los apóstoles. Amén. En el capítulo anterior, en Hechos 1, menciona cómo el Señor dice que después de la resurrección del Señor, se les presentó 40 días, anduvo con los discípulos. Después de haber resucitado, el Señor se quedó todavía en la tierra 40 días más. Y después de esos 40 días llegó el Pentecostés. ¿A los cuántos días llegó el Pentecostés? A los 50 días. Amén. Entonces 40 días estuvo el Señor con los apóstoles y hubo 10 días que no estuvo con ellos, ni el Espíritu del Señor había descendido todavía. Se quedaron en esa prueba de qué pasa, porque dice que Jesús estuvo 40 días, se le presentaba a ellos y todavía les predicaba sobre cosas del reino. Y pues todos estaban escuchando al Señor, pero después que se fue, pues ya no estaba quien les más explicara esos 10 días. Entonces se quedaron así como que, ¿y ahora qué va a pasar?
pero Dios les había dicho la promesa que iba a venir en el día de Pentecostés, iban a ser bautizados con el poder de Dios, amén. Pero pues todos estaban así que, ¿y ahora qué va a pasar? Porque son 10 días, a veces se nos hace largo también el tiempo de prueba para nosotros. A veces ya quisiera salir de la prueba, pero tienes que pasar ese proceso. Esos 10 días tuvieron que esperar los apóstoles para poder recibir la promesa que el Señor les había dado, amén. Y dice la palabra que también cuando el Señor resucitó, también dice que resucitaron otros, que también se presentaban delante de los demás, gente que ya había muerto, se había levantado y estaban conociendo a todas esas gentes. No sé, tal vez era un abuelo de alguien o un tatarabuelo de alguien, y pues uno se asusta, ¿no? Y tal vez llega a tu casa y se presenta, ya desperté. No, pues imaginas cuál es el impacto que recibe uno de decir, no, ya vivió. Hasta se muere el que está vivo, creo, por ver a alguien que ya se levantó. Pero el Señor, estas pruebas, pero le presentó pruebas a todos de que había resucitado. Esa era una prueba, pues que era muy visible, pues la prueba que estaba Dios presentando a todos, que Él había resucitado, amén. Y dice la palabra en Hechos 1:15, dice la palabra que empezaron a hacer los apóstoles en ese momento. Dice que estaban varios discípulos, estaba la mamá de María y estaban varias mujeres. Después de esos 40 días, cuando ya se fue el Señor, dice que estaban 120 discípulos en ese lugar, en el aposento alto. Eran 120 los que estaban ahí esperando esa promesa que iba a venir. Pero ¿qué estaban haciendo? No nada más se quedaron sentados a esperar a ver qué pasaba, a ver qué cosa sucedía. No, dice la palabra que ellos estaban esperando, pero unidos en oración, dice la palabra, amén. Cuando pases una prueba, tienes que pasarla unidos a tu congregación, unidos a tu familia, unidos a quien Dios te haya puesto en el lugar. Pero tienen que estar orando, dice, tienen que estar orando en esas pruebas, amén, pidiéndole al Señor que dé la fortaleza en esos momentos de tribulación, en esos momentos de aflicción, amén. Y conocemos que las promesas del Señor, dice la palabra, que son amén, son sí y sean amén, 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 amén. Pues así es la palabra, que todo se cumple. Entonces tenemos que esperar y pasar ese proceso de purificación para que el Señor nos exalte, amén. Entonces estos apóstoles pasaron una prueba de 10 días esperando la promesa. Y vamos a buscar otro acontecimiento en Jeremías 42:7, amén. Jeremías 42:7. Dice la palabra del Señor en esta versión de Reina Valera actualizada 2015. Aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías, amén. Esos 10 días, si recuerdan este pasaje, no sé si lo han leído, habla sobre el pueblo de Israel que se quería ir a Egipto. Ya no querían guerras, ya no querían más problemas, pero y el pueblo le dijo a Jeremías que orara al Señor para ver qué le decía, y ellos decían: lo que te diga el Señor, eso vamos a hacer, les decía todo el pueblo a Jeremías. Y entonces dice que después de eso que le dijeron, pasó 10 días. Tuvieron que esperar 10 días para la palabra del Señor. Después de 10 días, entonces, cuando vino la palabra del Señor, pero estaban todos así como en ascuas, esperando a ver qué va a suceder, porque ellos tenían miedo de que el rey de Babilonia viniera a ellos y los conquistara.
Y ellos decían, no, yo me quiero ir a Egipto, porque sabía que en Egipto, ellos decían que sus antepasados vivieron en Egipto y estaban bien, no había guerras, no había problemas y querían estar bien cómodos. Pero el Señor, después de que pasó esos 10 días, el Señor les dijo la palabra y les dijo, les recomiendo que se queden. Este remanente que está aquí de Judá, quédense y yo les voy a dar la victoria contra cualquiera que les pueda venir. Ellos y el pueblo de Israel va a vencer a Babilonia, al rey Nabucodonosor. Y si no obedecen, les dijo, si ustedes prefieren ir a Egipto, entonces va a venir hambre, va a venir guerra, va a venir destrucción, aún en Egipto donde ustedes vayan. Dice, los voy a maldecir porque no están obedeciendo. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que Baruch, dice, había otro también que él te dijo que dijeras eso, y no le creyeron a Jeremías la palabra del Señor, que Dios les iba a dar la victoria y que si no obedecían, de todas formas iban a ser destruidos, donde quiera que fueran, iban a ser destruidos. Pero aquí la palabra es que ellos no obedecieron la palabra del Señor. Cuando estás en días de pruebas, tienes que poner atención a la palabra del Señor, tienes que poner presto tu oído a la palabra para que escojas la bendición y no la maldición. Amén. Entonces, si el Señor te prometió, que dice que dentro de los problemas también da la salida, dice la palabra, amén. Entonces tienes que esperar esa salida, tienes que esperar y ser paciente, porque esas pruebas te traen paciencia también, te traen constancia. A través de tribulaciones, dice la palabra, vamos a entrar en el reino de los cielos, amén. Y porque dice también la palabra en Hebreos 10:38, dice que el justo por la fe vivirá, dice, y si se volviere atrás, no se agradará mi alma, dice la palabra, amén. Entonces, en medio de la prueba, el Señor no te va a quitar de esa prueba, tienes que pasarla, como dice el Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento, amén. Pero tenemos que pasar por ese valle. Dice la palabra que nosotros tenemos que confiar en el Señor, confiar en su palabra, y que Él nos va a dar la fortaleza a pesar de que pasemos en ese valle tenebroso, amén. Tenemos que pasar esa prueba, pero tenemos que soportar la prueba, amén. Y la palabra del Señor así lo dice, soportando la prueba para que sea vuestra fe purificada, para que sea probada, amén. Y así tenemos que esperar en el Señor y fortalecernos en el Señor en esos momentos de prueba. Vamos a buscar otro ejemplo en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 10, palabra de Dios para todos, dice así, amén. Apocalipsis 2, 10, dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante ¿cuántos días? 10 días, dice. Pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Amén. Es fuerte la palabra aquí. Dice que el diablo, dice, va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y así sucedió en varios apóstoles. Amén. ¿A quién recuerdan que metieron a la cárcel? ¿A quién? A Pablo, a Pedro. ¿Y del Antiguo Testamento? A José, amén. A Daniel metieron en el foso de los leones, ¿no? Entonces todos ellos pasaron por esa prueba, pero dice la palabra que aquí ¿quién los iba a meter a la cárcel? El diablo, dice.
Y si recuerdan a Pedro, ¿qué le dijo el diablo al Señor? ¿Qué le dijo Satanás al Señor con respecto a Pedro? Porque le pidió permiso. Dice que lo iba a zarandear, ¿no? Lo iba a zarandear. Dice, aquí es algo permisivo que el Señor le permite al diablo zarandear, dice, pero dice el Señor, yo he rogado para que no falte tu fe, amén. Entonces el Señor está intercediendo por nosotros en esas pruebas, a pesar de que no lo veamos, a pesar de que a veces digas, ¿dónde está el Señor? Dios está orando por ti. Y dice también la palabra que Él intercede cada día por nosotros, amén. Entonces, uno de los ejemplos que entró en la cárcel era José. José lo metieron a la cárcel y dentro de la cárcel, si recuerdan ese pasaje en Génesis 40 o 42 por ahí, dice que estando en la cárcel, él estaba con otros dos, era un panadero y un copero, y ellos dos tuvieron un sueño, y interpretó José los sueños de los dos, y les dijo que uno iba a salir, iba a regresar otra vez a ser copero, y el otro, el panadero, ese lo iban a ahorcar, porque dice que él soñó que unas aves se comían el pan que tenía en su canasto. Pero dice que, dice José, acuérdate, díselo al faraón que yo estoy aquí, me encarcelaron injustamente, y cuando salgas, copero, ve y dile al faraón que me saque. ¿Y qué pasó con el copero? Se le olvidó, dice, ¿y cuántos años pasó? 2 años pasó, amén. 2 años pasó que el copero se olvidó del favor que le hizo José. Y así a veces nos hacen favores y nos olvidamos de los favores. Pero pues no tenemos que olvidarnos de los favores. Si ahorita te acuerdas de algún favor que alguien te hizo, pues recompénsale, amén. Dice que hay que retribuir también a los que nos hicieron favores, amén. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál era la prueba de José estando en la cárcel? Porque después de eso, ¿qué pasó? Después de que ya después se enteró, porque el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas, y entonces el copero le dijo, hay quien sabe interpretar los sueños, y se acordó de José en ese momento. Y entonces fueron a traer a José para que interpretara los sueños de las 7 vacas, amén. Pero, y después de que interpretó todo eso, pues, ¿qué le vino a José? Dice que fue el segundo de mayor jerarquía sobre Egipto, amén. Dentro de las pruebas que el Señor te pone, es para exaltarte, es para promocionarte, es para entrar a otro nivel, porque todos tenemos que ir escalando. Dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo, amén. Y tenemos que ir avanzando, estar en ese proceso y ir avanzando para que el Señor nos exalte. Dice, pero en las pruebas, si tú eres exaltado, si tú eres orgulloso, dice la palabra que pues te va a humillar, pero si en la prueba te humillas, Él te va a exaltar, amén. Entonces tenemos que ser humildes. Si a veces el Señor nos quiere probar nuestro carácter en la prueba, tenemos que ser humildes para que el Señor nos exalte, amén. Y le digo, y en la cárcel también estuvo Pedro. Pedro también estuvo en la cárcel, pero a este no se olvidaron de él. Ahí sí, ahí ellos, todos los hermanos de allí en ese tiempo de la iglesia primitiva estaban orando frecuentemente por Pedro para que lo sacaran, porque el que estaba de gobernador lo quería matar, porque ya habían matado a Jacobo, el hermano de Juan, el que se recostó en el pecho del Señor. Lo habían matado a espadas y dice que le agradó a la gente, entonces quiso agarrar a Pedro para también matarlo. Pero dice la palabra que
que los hermanos estuvieron orando por él. Así espero también que se acuerden de los hermanos que están pasando en pruebas. Tenemos que estar orando por ellos para que puedan salir de esa cárcel, amén. A veces no es una cárcel física, es una cárcel espiritual, amén. A veces estamos encarcelados de alguna u otra manera en las pruebas, porque a veces no perdonamos a los hermanos, a veces no queremos ni verlos, a veces no queremos ni tocarlo, ni nada, pues. Pero a veces existen cárceles como de falta de perdón, existen cárceles espirituales que a veces pues te sientes atado, sientes que no avanzas en el mundo espiritual, sientes que estás ahí todo el tiempo y piensas que en esta prueba ya no vas a salir, ya prácticamente te quedas ahí en esa cárcel. Así como le pasó a Pedro. Dice la palabra que ¿quién vino a liberar a Pedro? El ángel del Señor, amén. El ángel vino a liberar a Pedro. ¿Y cómo estaba Pedro en la cárcel? Dice que ya hasta se había sacado las sandalias, ya estaba descalzo, ya andaba ahí cómodo ahí estaba resguardado, pero ya hasta los zapatos ya se había quitado. ¿Y qué representa las sandalias para nosotros? El evangelio, amén. El evangelio. Él ya no tenía puesto las sandalias del evangelio, ya no predicaba. A veces estás atado que quieres predicar y no puedes predicar porque estás encarcelado. ¿Y qué le hizo el ángel a Pedro? Dice una versión que lo golpeó en el costado, dice, y le dijo: levántate, despierta, le dice, cíñete, dice, y ponte las sandalias otra vez. Amén. El Señor te va a despertar, hermano, el Señor te va a levantar con un golpe. No me acuerdo qué versión es, si es traducción viviente o lenguaje actual, pero dice con un golpe, dice, en el costado. El Señor a veces pues te tiene que tocar, hermano, te tiene que levantar y despertar, porque a veces te sientes cómodo estando allí en la cárcel y no estás predicando, no te pones las sandalias del evangelio, amén. Pero cuando ya el Señor te levanta, ¿qué es lo que estuvo pasando en ese momento? Dice que el ángel le llamó a Pedro para que se levantara, se le cayeron las cadenas que tenía en las manos, lo que lo tenía atado, y dice que las puertas donde iban avanzando se iban abriendo automáticamente hasta que salió a la calle, dice. Y todavía Pedro pensando que era un sueño, una visión, nada más lo que estaba pasando. Pero no, era real lo que estaba viviendo Pedro. Hasta que llegó, dice, a la calle, entonces ya se paró el ángel del Señor y entonces entendió Pedro, dice, que el Señor lo había librado, amén. Entonces el Señor te va a librar y a través de cosas sobrenaturales, amén. El Señor va a hacer cosas sobrenaturales en medio de esa prueba que estás pasando, para que seas libertado y puedas avanzar en el reino de Dios, amén. Porque cuántas cosas el Señor no nos ha prometido. Dice la palabra que nos ha prometido vida en abundancia. Nos dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata, dice. Y a veces te sientes sin ningún centavo en la bolsa, no tienes nada y dices: ¿cómo es que el Señor es el dueño del oro y la plata y yo soy su hijo y no tengo nada? Dice la palabra también que pues es el dueño de la tierra y toda su plenitud, dice, y no tienes ningún terreno, no tienes casa, no tienes nada, ¿no? Pero Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar, pero tienes que ser probado, tienes que ser humilde también para recibir las promesas del Señor, amén. No quieras las cosas que el Señor solo para vanagloria, amén. El Señor te va a dar las cosas a su tiempo, aunque el Señor dice: pues mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay, dice. Entonces tenemos que soportar la prueba, tenemos que estar firmes en medio de la prueba. Aunque a veces no tengamos nada, aunque a veces andemos hasta con los zapatos rotos,
a veces o la ropa desgastada y no puedes comprarte otras cosas. Pero el Señor te ha prometido que te iba a meter a un lugar, dice, a una tierra prometida, te va a dar casas, dice, donde no construiste, te va a dar cosas que tú viñas que tú no sembraste, dice, te va a dar todas esas cosas, pero tienes que estar firme, porque también en medio de la abundancia que el Señor te da, a veces te olvidas del Señor, amén. Y tienes que acordarte de que cómo estabas antes. A veces no tenías un zapato y ahora ya lo tienes. Entonces si el Señor te da, dice que es mejor dar que recibir. Entonces tenemos que también, de lo que Dios te da, también tienes que ofrecerlo, amén. No quedarte con todo, porque si no, vamos a ver otro ejemplo más adelante, cómo es que también hay pruebas en medio de la abundancia, amén. Porque a veces se nos hace fácil darle alguna ropa a alguien cuando está lloviendo, por ejemplo, en estos tiempos, o cuando hace frío, pero porque tú ya pasaste ese momento, tú ya sentiste cómo se sufre cuando no se tiene, pero el Señor está probándote a ver qué tan, así como el joven rico que le llegó al Señor y diciéndole que ya había cumplido todas las cosas, todos los mandamientos, y le dijo, pues da todos tus bienes, da todas tus cosas y serás perfecto. Entendía el Señor, escudriñaba, veía el corazón de ese joven, que el amor que tenía no era hacia sus mandamientos, era amor hacia las cosas que él tenía. Entonces le estaba quitando ese ídolo, le estaba quitando lo que le estorbaba. A veces el Señor nos quiere quitar esas cosas que nos estorban para que podamos ir con Él. Porque después de eso le dijo, sígueme, y entonces ven y sígueme, le dijo, pero se puso triste, dice, porque tenía muchas cosas, muchas posesiones, y a veces no queremos despojarnos de lo que ya el Señor nos dio, todo lo queremos para nosotros, no abrigamos al desnudo, como dice la palabra, no damos ni siquiera un vaso de agua al que tiene sed, porque todo esto es recompensa que el Señor nos va a dar después, amén. Y bueno, pues vamos avanzando, hermanos, porque el tiempo luego se va rápido. Dice la palabra en Génesis 24 al 50 y 24-55, amén. Génesis 24-55. En la versión 60 dice: entonces respondieron a su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Vamos a leerlo otra vez. Entonces respondieron su hermano y su madre diciendo: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Aquí, ¿de quién estaban hablando? De Rebeca, amén, esposa de Isaac. ¿A quién mandó Abraham para que fuera para traer una esposa de Isaac? Mandó a su sirviente a traer a una esposa para su hijo, dice, ¿no? Esto representa muchas cosas, pero aquí dice que a lo menos 10 días espere, dice, para que decida, para que esta Rebeca decida qué va a hacer, porque qué es lo que hizo Eliezer, se llamaba el sirviente de Abraham, y Eliezer, hace unas semanas atrás estaba leyendo de Eliezer, que era como un ministro del Espíritu Santo, porque como que representaba el Espíritu Santo en ese momento. Así todo ese evento de que Abraham pidió esposa para su hijo, así igual como si Isaac fuera Jesucristo y Rebeca fuera la iglesia, y estaba pidiendo una esposa para él, y Eliezer era el Espíritu Santo que estaba ministrando a Rebeca, que se representaría como la iglesia, amén. Bueno, pero esas son otras cosas que hay que, tal vez otro día les predico sobre eso. Pero aquí dice que Eliezer le presentó a Isaac, que dice que su papá era un rico, tenía dinero,
era guapo, era un galán este Isaac, y le dio cosas a Eliezer, a Rebeca. Le puso brazaletes de oro en las manos, un zarcillo en su nariz, dice la palabra, y le estuvo contando de cómo era su amo, cómo era su hijo, para que se enamorara de Rebeca de él. Pero sus hermanos decían, no, es que no se puede ir así nada más. Dice que tenía que esperar a lo menos 10 días, dice, para que decida, dice, a ver qué quiere Rebeca. Y el Señor también nos pone en esa prueba que le pusieron a Rebeca. Tenía que decidir. En la prueba tienes que decidir, porque dice que el Señor, cuando decía a Moisés que aquí te pongo el monte de Ebal, dice de Ebal, y el monte Gerizim, que es de bendición y de maldición, y le decía a todo el pueblo, y empezó a decirle todas las bendiciones que trae el hecho de obedecer al Señor y todas las maldiciones que trae el no obedecer la palabra. Y le decía al pueblo, decide qué quieres, bendición o maldición. Y Rebeca tenía que decidir acá, ¿qué quieres? ¿Quedarte otra vez así? ¿Quedarte así como estás? Pues me imagino que Rebeca tenía sus planes, no se imaginaba que iban a venir alguien a pedir su mano, porque Rebeca estaba de un lado en cierto lugar y Abraham estaba en otro lado. Pero Abraham mandó a que fueran a traer esposa, pero del mismo pueblo, que no se casara con otro que no sea de su pueblo. Entonces aquí tenía que decidir Rebeca. Y les digo, tal vez ella tenía sus planes, quería hacer su vida y todo, pero tenía que decidir irse con el Señor o quedarse. Entonces, y nosotros tenemos en todas estas pruebas, tenemos que decidir. A veces pensamos muchas cosas, que voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, con quién me voy a casar, si voy a tener hijos. Tienes tus planes, pero dice la palabra que los planes del Señor son más grandes, amén. Los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros. Así que tenemos que decidir entrar en el plan del Señor para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos. Y después, más adelante, en los siguientes versículos, entonces le preguntaron a Rebeca, entonces, ¿qué decides? Y ella dijo, sí me voy. Amén. Inmediatamente dijo, sí me voy. No me dijo, me quedo. Como dice el rescate, yo no me quedo aquí, yo me voy con él. Amén. Entonces tenemos que decidir estar en los planes del Señor, aunque tengamos nosotros a veces planes, pero los planes de nosotros a veces son muy pequeñas, y el Señor quiere darnos un plan mejor, amén. Y tenemos que aguantar, tenemos que resistir esas pruebas de decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Quiero hacer esto o quiero servir al Señor? ¿O qué quieres hacer? Porque a veces tenemos muchas cosas que hacer en este mundo y a veces no decidimos servir al Señor. A veces queremos hacer otras cosas y no darle la prioridad al Señor. Amén. Entonces, tienes que meterte en el plan del Señor para poder tener éxito. En este ejemplo, en todos estos ejemplos que hemos visto, han sido exaltados, le ha ido bien a los que han decidido correctamente, amén, en medio de toda la prueba. Y entonces vamos a ver otro versículo en Daniel 1, 14 al 17, amén. Daniel 1, 14 al 17, dice la palabra en la versión latinoamericana: los escuchó pues en esto y puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes
Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Amén. Aquí estamos hablando de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ahora sí llegaron pocos, ¿no? Eso. ¿Quiénes se consideran jóvenes de corazón? Amén. Aquí estaban unos jóvenes. ¿Y estos jóvenes, qué les estaba pasando? Habían sido cautivos. Amén. Habían sido cautivos. ¿Eran cuántos jóvenes? Eran 4 jóvenes. Amén. Sadrac, Mesac y Abed-nego, dice, y Daniel, que le llamaron Belsasar, pero que gracias a Dios nunca le llamaron Belsasar, siempre lo llamaban por su nombre. Amén. Y dice aquí que Daniel le pidió al mayordomo o al que los tenía así de guardia, se propuso, dice en los versículos anteriores, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice. Y entonces, y los puso a prueba por ¿cuántos días? 10 días, dice, ¿no? Comiendo pura legumbres y agua. ¿Cuántos han ayunado así? Puro legumbres y agua 10 días. ¿Se les haría fácil o se les haría difícil? Puras legumbres y agua nada más. Tal vez sería bueno hacerlo, ¿no? Puras legumbres y a ver cuánto bajan de peso, a ver si ya lo agarran como dieta. Pero dice que aquí la intención de Daniel es que se lo propuso en el corazón. Amén. Tienes que proponerte las cosas para hacerlo en medio de la prueba que estaba pasando, a pesar de que estaban cautivos, a pesar de que los tenían encarcelados a Daniel. Si te propones no contaminarte en el lugar donde estás, dice la palabra aquí que a estos 4 jóvenes les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Dice, unos estudiosos dicen que esta sabiduría era hasta como sabiduría de Salomón. Amén. Y aparte de eso, Daniel todavía le dieron, dice que entendía, dice, toda clase de visiones y sueños. Amén. En este ejemplo podemos ver que Daniel pues se propuso realmente pues comer nada más de legumbres, y dice que a pesar de que comían nada más legumbres, dice que estaban más rollizos, dice en esta versión, o en otra versión dice que se les veía más carnita, pues estaban más llenitos que los demás que comían, se supone, los manjares del rey y tomaban el vino. Amén. Pero esos estaban más peros, tal vez se les había subido los triglicéridos, tal vez también les subió el azúcar, por eso bajaron de peso. Pero aquí el Señor realmente nos enseña hasta en cosas materiales que cómo es que tenemos que fortalecernos. Amén. Cuando uno se propone es porque realmente quieres depender del Señor, no de lo que Babilonia te quiere dar, no de lo que el mundo te quiere dar. Amén. Tienes que proponerte en el corazón de consumir nada más lo que Dios te da, porque a veces consumimos muchas cosas y dentro de estos jóvenes pues era de no comer cosas, en este caso eran cosas materiales, pero a veces puedes comer cosas espirituales, cosas. En los jóvenes, ¿cuántos de aquí no fueron jóvenes? Muchos fuimos jóvenes, adolescentes, y pues había muchos problemas en la adolescencia, había noviazgos, fornicaciones, pornografías, consumías cosas que no debías de consumir, pero tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte con esas cosas. Amén. No andar en malos pasos, no andar en pandillas, no andar en cosas que te van a perjudicar. Y aquí se propuso el Señor, y la recompensa que le dio el Señor, a estos jóvenes y a Daniel, pues fue bastante bueno.
¿Cuántos no quieren conocimiento, inteligencia en toda clase de literatura? Dice. Esos se dedicaban a estudiar, se dedicaban a leer mucho y entendían cosas. Hasta dicen unos, pues de los que estudian teología, que todo eso que Daniel investigaba, que escribió en Babilonia, todo eso que hizo Daniel, probablemente eran cosas que los sabios del Oriente investigaron a través de todos esos estudios que hizo Daniel para ver la estrella de Belén, como todo ese conocimiento que había en ese tiempo, porque eran del Oriente, y entonces agarraron esos conocimientos también esos sabios para poder llegar al nacimiento de Jesús. Amén. Era tanta sabiduría que les dio, tantas revelaciones, tantas visiones, que repercutió en la historia. Amén. Y el Señor es lo que quiere, a pesar de que, porque el Señor también te quiere probar físicamente, porque a veces somos tentados en muchas cosas, somos tentados hasta en la comida, somos tentados en cosas a veces sencillas, que a veces el médico tal vez te dice que no comas esto, pero ahí va uno y lo hace, ¿no? Y no obedece uno, pues entonces tenemos que obedecer y comer legumbres, como dice aquí, para que nos fortalezcamos, amén, y tengamos esa dependencia realmente del Señor, porque a veces consumimos muchas cosas, a veces no hacemos ejercicios. Dice, haz ejercicio, no, voy a ver Netflix, voy a ver mis series, voy a dormir, voy a ir a la playa. No haces nada también por tu templo. Tienes que hacer algo para tu templo, amén. Pero no todo es eso, también tienes que humillarte ante el Señor, tienes que buscar de Dios, tienes que orar en vez de consumir otras cosas, amén. Y hay que darnos ese tiempo, porque a veces decimos que no tenemos tiempo, pero sí lo tenemos, nada más que no queremos proponernos en el corazón de querer hacer eso, amén. Y pues vamos avanzando y vamos terminando. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 25, 37 al 38. Amén. Primera de Samuel 25, 37 al 38. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Amén. ¿Sí se acuerdan de este pasaje igual? A ver, ¿quién se acuerda de la esposa de Nabal? Amén. Abigail, ¿no? Fue después esposa de David, ¿no? Dice la palabra que Nabal, ¿qué persona era? Era una persona rica, o tal vez muy rica, porque dice que tenía ovejas, tenía un montón de sirvientes, se dedicaba mucho al trabajo, trabajaba demasiado este Nabal. Y cuando David fue a pedirle ayuda, se lo negó. Este varón tenía todo lo que tal vez uno quisiera tener aquí en esta tierra. Y a pesar de que tenía todo, porque les digo, las pruebas también vienen en medio de la abundancia. También puedes tener, pero también puedes tener pruebas, porque a veces cuando estás en dificultades que no tienes, tal vez dices, no, voy a buscar al Señor para que me dé, pero cuando ya lo tienes, te olvidas del Señor y ya no buscas. Es otra prueba que tienes que pasar. Aunque tengas dinero, aunque tengas posesiones, Dios también te puede probar en eso. Y dice aquí que cuando le contó estas cosas, o sea que Abigail, y Abigail dice era una mujer sensata, dice, y era muy hermosa, dice.
a pesar de que Nabal dice que significa necio, Nabal era como que muy gruñón, pues muy enojón, y tenía una esposa bien hermosa, pero pues no la valoraba, no valoraba a su esposa, Nabal. Siempre estaba como que dedicándose a sus negocios, a sus empresas. Y dice que cuando Abigail le dio las cosas, le regaló cosas a Abigail, a David, y cuando se enteró Nabal, dice que en su corazón, dice, se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra, dice. En otras versiones dice que le dio un derrame cerebral, dice. Así dice una versión, creo que ese es el lenguaje actual, y se quedó paralítico, dice. Se quedó así encamado, dice. Ya no se paró. Pero en medio de tenía todo. A veces, como no hemos visto así ejemplos de gente que tiene rica, gente que tiene dinero, pero a veces sufren de gastritis, sufren del hígado, del riñón, quieren un riñón nuevo y no lo pueden tener a pesar de que tienen tanto dinero. Y es bendición estar en salud, amén. Aunque no tengas mucho, pero tienes salud, es una gran bendición. Y Nabal pues tenía todo, pero no tenía salud. ¿Y qué pasó? Dice, y unos 10 días después, dice, o sea que después de que se enfermó, Dios le dio 10 días. Sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió Nabal? Porque el Señor a veces te puede dar tiempo para que te arrepientas. El Señor te da tiempo para que recapacites en lo que estás haciendo. Cuando tienes las cosas, dice, cuando yo te introduzca a la tierra prometida, tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, y tengas todo, no te olvides de mí y busca hacer mi pacto. Pero Nabal no se arrepintió de corazón, y por eso es que dice que el Señor lo hirió, dice. Porque a veces tenemos cosas escondidas en nuestras vidas. Si leen ese capítulo atrás, más para antes del 37, dice que él tenía algo que hacía. Tal vez no lo hacía en su trabajo, no lo hacía en lugares donde lo veían, pero dice que cuando él llegaba a su casa, dice que agarraba su cervecita y se lo echaba y se embriagaba. Así dice, léanlo en ese capítulo 25. Entonces hay cosas también que el Señor quiere quitarte, quiere que reconozcas lo que está pasando, lo que tú tienes en tu corazón. Y Dios, el Señor nos quiere pues que nos arrepintamos de las cosas que tenemos, porque pues tal vez en este tiempo, como Nabal, a veces hay gente que tiene pues muchas cosas, ¿no? A veces así como Nabal tenía, pues en este caso puedes tener cerveza en la casa, pero lo tienes escondidito ahí en el refrigerador para que nadie lo vea. Si un hermano viene, escondidito detrás ahí de las verduras para que nadie... Y pues puedes tener cosas escondidas, pero el Señor quiere sacar esas cosas. Dice que el que quiere la misericordia del Señor, pues tienes que apartarse de las cosas malas, amén, para que uno pueda alcanzar la misericordia del Señor. Si tienes cosas escondidas como Nabal, tienes que confesárselo al Señor, que confiesa sus pecados y se arrepiente, dice, alcanzará misericordia, amén. Entonces, así como Nabal, tenemos que pasar la prueba. Este es el único ejemplo que no pasó la prueba, todos los demás sí pasaron. Y es una prueba difícil porque aquí lo tienes todo. Por eso decía que los ricos es muy difícil que entren al reino de los cielos, dice, porque no se arrepienten fácilmente. Y necesitamos servir al Señor. Si el Señor nos da todo lo necesario, si a veces queremos, quiero esto, quiero para hacer esto, y cuando ya te lo da, ya ni te acuerdas de qué le prometiste al Señor. Entonces acuérdate de las promesas que le hiciste al Señor para que cumplas, amén. Y
Y pues el mensaje es esto, hermano, que las pruebas que todos tenemos que pasar, tenemos que ser pacientes en medio de la prueba y soportar la prueba, amén. Nos dan tiempos límites. El Señor también, dentro de toda su misericordia, va a haber un tiempo límite de la gracia, porque Dios también tiene sus límites, sus tiempos, porque va a venir. Y si no te arrepientes, pues se van a quedar o se va a quedar el que no se arrepienta, amén. Entonces tenemos que entregar todo al Señor, todas nuestras cargas y todo lo que tenemos, para que el Señor pueda cambiar nuestro carácter y pueda moldearnos a su imagen y su semejanza, amén. Pues esa es la palabra que les traía, hermano. Que Dios los bendiga, ¿eh? Gloria a Dios. Póngase usted de pie, hermano, ya estamos 8:55. Póngase de pie. Ciertamente, hermano, todos vamos a pasar por un tiempo de prueba, todos. Y como decía nuestro hermano Julio, los 10 días no son exactamente los 10 días, es un proceso. Los 10 días representa un tiempo perfecto. Amén.